de acinos pulmonares que van a generar no van a ser proporcionales, en otras palabras, para el tamaño o para el peso del bebé, que quiere decir que un pulmón va a tener menor número de acinos pulmonares y por lo tanto va a ser mucho más pequeño, ya sea en tamaño o en volumen, ¿verdad? Entonces, sin embargo, los secuestros pulmonares van a ser tejidos del pulmón que no llegan a corresponder al parénquima pulmonar normal. En este caso, por ejemplo, pueden haber secuestros intralobulares o pueden haber secuestros pulmonares extralobulares. ¿A qué me refiero con ello? En este caso, por ejemplo, podemos ver el parénquima pulmonar izquierdo que tiene completamente densidad de aire, ¿cierto? Sin embargo, le vamos a hacer zoom ahorita. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Si bien a este nivel voy a poder ver densidad de aire en ambos, sin embargo en esta porción del pulmón veo otro tipo de densidad y pueden notar que justo a este nivel hay un aumento o una red vascular que se localiza específicamente en esa zona, ¿cierto? Entonces, un secuestro pulmonar se va a caracterizar por la localización de un tejido que no corresponde al parénquima pulmonar normal. Al ser otro tipo de tejido que está en el interior o por fuera del pulmón, requiere una irrigación o un aporte de sangre propio. Pase. Por lo que al haber requerimiento de oxígeno, de sangre, y no va a estar prácticamente revestido esa zona por vasos sanguíneos pulmonares, como respuesta a este requerimiento, la arteria aorta o alguna de sus ramas van a generar o van a prestar una rama accesoria que se va a dirigir únicamente a irrigar esa zona, ¿de acuerdo? Entonces, un secuestro pulmonar, no se olviden que va a ser un tipo de tejido que no corresponde al parénquima pulmonar normal y no recibe irrigación pulmonar, sino que va a recibir irrigación propia, ya sea de la aorta o directamente de una de sus ramas. ¿Doctora, es una neoplasia eso? No, en este caso no. ¿Por qué no es una neoplasia? Porque las neoplasias son formación o cambio de las células que se tornan a ser anormales o tienden a ser neoplásicas porque desarrollan una displasia, es decir, la célula del parénquima pulmonar comienza a tornarse neoplásico, ¿de acuerdo? Es decir, forman un tumor. Sin embargo, en estos casos, cuando generalmente están dentro del pulmón, se pueden deber a procesos adaptativos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede tener un secuestro pulmonar o en el caso del bebé, por ejemplo, intralobular, cuando está dentro del pulmón, por episodios de infecciones recurrentes, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser un proceso tumoral. O cuando están por fuera del pulmón, generalmente estas llegan a ser congénitas. En el periodo de formación del parénquima pulmonar pueden haber el desarrollo de otro tipo de tejido que se va a interponer entre la pleura y el pulmón, ¿de acuerdo? Pero va a ser otro tipo de tejido. Pueden ser, por ejemplo, situaciones en las que incluso pueden haber periodos de hepatización, que quiere decir que puede haber un tejido similar a la del hígado a nivel de los pulmones. Está bien, no necesariamente tiene que estar relacionado con algo en específico. En este caso, por ejemplo, esa porción del pulmón que no corresponde a un parénquima pulmonar normal requiere entonces o está recibiendo una rama accesoria directamente de la aorta. Enseguida lo vamos a poder ver justo en la zona donde se está remarcando.
ven que es como una especie de un pequeño tubito que se llega a localizar a ese nivel. Ese es un vaso sanguíneo que se dirige a irrigar específicamente esa zona del parénquima. En este caso, por ejemplo, la imagen que tenemos con reconstrucción, vamos a poder ver que toda esta porción va a corresponder a parénquima normal, ¿de acuerdo? La porción de arriba también, sin embargo, en esta zona van a estar completamente ausentes o no llegan a corresponder a la formación normal del parénquima pulmonar. Sigue estando dentro del pulmón, por lo tanto va a ser un secuestro intralobular. Ahora veamos esta imagen. En este caso, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, ¿qué es lo que se puede notar? Primero en esta. Podemos ver densidad de aire, ¿cierto? Todo esto corresponde a la densidad de aire y estos pequeños hilos o estas pequeñas porciones van a ser las densidades de la trama vascular, ¿de acuerdo? Sin embargo, en esta porción del pulmón derecho, ¿qué es lo que sucede? Hay una zona que es completamente de otro tipo de densidad, es decir, es otro tipo de tejido que evita que haya el ingreso de aire. Sin embargo, cuando hay este tipo de secuestros, por ejemplo, generalmente tienen tendencia a presentar zonas que pueden ser asociadas a lesiones quísticas, es decir, pequeñas zonas que pueden estar ocupadas, ya sea de líquido o sea de aire, que pueden estar a nivel de la periferia o en el interior del mismo secuestro. Al ser otro tipo de tejido, nuevamente recordemos, va a tener una mayor requerimiento de irrigación, por lo tanto pueden llegar a requerir un vaso sanguíneo específicamente para esa región. Aclaro, en la tomografía, algo que no mencionamos esta mañana, en la tomografía pueden haber diferentes ventanas que me pueden permitir valorar ya sea parénquima y estructuras óseas, por ejemplo. En este caso puedo ver la densidad del parénquima pulmonar, puedo ver todo lo que es la trama vascular, por ejemplo. En este caso puedo valorar parte de lo que son las estructuras óseas, en este caso, y también parénquima pulmonar y la silueta del corazón. Sin embargo, en esto que prácticamente es puro densidad de aire, voy a poder notar que los bordes de las estructuras óseas son mucho más definidas. Esa es ventana ósea, por ejemplo, ¿de acuerdo? No me permite valorar adecuadamente lo que es parénquima o tejido. ¿Perdón? ¿No entendió? Ya. En este caso, por ejemplo, podemos ver todo esto es pulmón. Sabemos que es pulmón porque se ve de color oscuro, ¿cierto? Pero no estamos viendo todo lo que es la trama vascular o no podemos ver incluso la proporción del oxígeno que está ingresando. ¿Por qué no puedo ver eso? Porque prácticamente es una mayor penetración que se está generando. Cuando hay una mayor penetración, ¿qué nos va a permitir llegar a visualizar? Mayor densidad que genere mayor resistencia, ¿cierto? En este caso, en otras palabras, mientras más fuerte sea la penetración de la radiación, va a haber únicamente zonas en las cuales las que realmente ejerzan resistencia puedan generar la imagen. En este caso únicamente voy a poder valorar lo que son las densidades óseas y no voy a poder valorar zonas que generen una menor resistencia, como en el caso de los vasos sanguíneos o del mismo parénquima. ¿Está bien? Por eso es que cuando, por ejemplo, van a haber zonas en las cuales se vean mucho más oscuras y hayan, en este caso, van a poder ver incluso las siluetas de las costillas que son con bordes mucho más definidos o son mucho más brillantes. ¿Está bien? Hay ventanas que pueden tener o pueden visualizarse, por ejemplo, imágenes de tejido con mucha mayor precisión en las que no se van a poder llegar a diferenciar tanto las estructuras óseas, y a diferencia de ellos van a haber ventanas que sí me permiten únicamente valorar hueso y no tanto el parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces hay diferentes tipos en el caso de la tomografía en los cuales yo puedo diferenciar si es ventana ósea o si es ventana para tipos de tejido, ¿de acuerdo? Un favor, ¿le puede pedir el control o que suba, por favor?
Gracias. Sin embargo, podemos ver este tipo de densidades que parecen, ¿qué tipo de densidad parece? Agua, líquido, aire. Es grisáceo, ¿cierto? Parece tejido o parece densidad de grasa, ¿cierto? Ahora, si yo veo parénquima pulmonar derecho y parénquima pulmonar izquierdo, ¿están en ambos lados? No, y es únicamente en una región en específico. Y si se dan cuenta, presenta un borde que está incluso por fuera del pulmón, ¿cierto? ¿Por qué sé que está por fuera? Porque incluso está atravesando parte de lo que es el ángulo del diafragma, ¿cierto? Está por fuera entonces del pulmón. Esto puede ser considerado como un secuestro extralobular. Es otro tipo de tejido que está por fuera del pulmón, ¿está bien? Y comúnmente este tipo de secuestros se encuentran en pacientes o en anormalidades completamente congénitas, es decir, el bebé nace con ese tipo de tejido por fuera del pulmón. Sí, se puede llegar a ver si el secuestro es pequeño, por ejemplo. ¿Por qué se va a poder diagnosticar en la etapa adulta y no en la niñez? Porque al ser pequeño, prácticamente el cuerpo va a adaptarse a esos cambios y va a poder funcionar sin ningún problema. Va a ser muy diferente que sea una masa grande y comprima la función de uno o de ambos pulmones. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, veamos la imagen del lado izquierdo. ¿Vemos densidad de aire en los pulmones o no? ¿En ninguno? No nos olvidemos que nosotros vamos a valorar en el izquierdo hay, y en el derecho no. Y se puede ver el ángulo costodiafragmático. De este no, de ese sí, ¿cierto? No se ve ni un poquito de densidad de aire en el campo pulmonar derecho. ¿Qué quiere decir en ese? Y tampoco se puede valorar la trama vascular, ¿cierto? Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando hay ausencia de uno de los pulmones, vamos a hablar de una agenesia pulmonar, que pueden haber situaciones patológicas en las que no se forman los dos pulmones y únicamente se llega a formar uno. ¿Está bien? Recuerden que las vías respiratorias van a estar muy cercanas al tubo digestivo, ¿cierto? Cuando están muy cercanas o muy próximas puede haber una comunicación anormal. ¿Cómo se llamaban estas comunicaciones anormales? Fístulas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, debido a la proximidad anatómica del esófago y de la tráquea, pueden haber fístulas traqueoesofágicas, ¿de acuerdo? Generalmente, este tipo de patologías congénitas, por ejemplo, las vamos a volver a mencionar en patologías del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque pueden haber anormalidades también del esófago, ¿de acuerdo? Cuando hay un órgano que no tiene una continuidad, es decir, hay una zona ausente, esto se va a denominar como una atresia. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, en la imagen de tipo 1, vamos a ver cómo desciende una porción del esófago y no se comunica con la porción final que desemboca a nivel del estómago. Esto correspondería a una atresia esofágica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué estamos mencionando el esófago o la atresia esofágica en este caso? Porque al haber dos porciones del esófago que no se comunican, una de estas o ambas pueden llegar a comunicarse con la tráquea, ¿de acuerdo? De esta forma, por ejemplo, vamos a poder ver una formación incompleta o un descenso incompleto del esófago, que vamos a poder ver una porción superior y una porción inferior, en la que únicamente la porción superior que desciende del esófago se llega a comunicar con la tráquea de forma normal. Entonces, esto va a ser una combinación de ambas patologías. Hay una atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica proximal, ¿de acuerdo? ¿Por qué se denomina proximal? Porque es únicamente la primera porción del esófago que se está comunicando con la tráquea. Sin embargo, pueden haber otras situaciones patológicas en las cuales
el esófago llega a descender anormalmente y la porción final del esófago es la que llega a comunicarse con la tráquea, ¿de acuerdo? En este caso vamos a mencionar, por ejemplo, una atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal, porque es únicamente la última porción del esófago la que está llegando a comunicarse con la tráquea. La de tipo 4 vamos a poder ver, por ejemplo, que se forma el esófago anormalmente, es decir, no se comunica o no se continúa o no desciende, y ambos extremos, tanto la porción superior como la superior y la inferior, se comunican con la tráquea. En este caso vamos a hablar acerca de una atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica proximal y distal, ¿de acuerdo? Es decir, ambas porciones del esófago no se continúan, sin embargo, desembocan también o se llegan a comunicar con la tráquea. ¿Cómo dijo doctora? ¿Atresia esofágica? Fístula tráqueo-esofágica proximal y distal. O van a haber situaciones en las cuales el esófago, por ejemplo, se forman completamente, ¿de acuerdo? Se forman y descienden completamente y sin embargo hay una porción que llega a comunicarse con la tráquea. En este caso es una fístula traqueoesofágica pura o una fístula traqueoesofágica en forma de H. ¿Está bien? ¿Por qué se denomina así? Porque simula una pequeña H o una letra H. Y esto lo vamos a mencionar en patologías del tubo digestivo, pero por si acaso pueden haber una formación completa tanto del esófago como de la tráquea, sin embargo una porción en la cual se desarrolle una disminución del calibre del esófago. En este caso vamos a hablar acerca de lo que son las estenosis esofágicas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias o qué es lo que va a pasar con el bebé si estamos frente a una fístula traqueoesofágica? En este caso, por ejemplo, si hablamos únicamente de una atresia esofágica, cada vez que el bebé intente alimentarse o intente deglutir la leche, llega a esta porción que no va a desembocar a nivel del estómago y por lo tanto el bebé va a desarrollar periodos de regurgitación o de vómito, porque esa leche no va a encontrar una continuidad o un trayecto, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando estamos hablando de una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica, la leche que el bebé deglute o que el bebé llega a succionar va a llegar hasta esta porción donde ejerce una resistencia, pero encuentra un espacio libre y esa leche va a ir desviándose hacia las vías respiratorias, ¿de acuerdo? Por eso el bebé va a tener periodos de regurgitación y también va a tener periodos de tos recurrente o incluso vómitos explosivos, llanto irritable, y al no poder alimentarse bien o al no llegar la leche hacia el estómago y no generar una digestión, va a haber una pérdida de peso por deshidratación. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, si hay una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, la leche que el bebé pueda llegar a consumir, o en este caso a succionar, por ejemplo, va a llegar hasta esta zona y va a ejercer una resistencia y nuevamente el bebé va a vomitar. Sin embargo, recordemos que el estómago va a tener o va a almacenar un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? El jugo gástrico, ¿cierto? Este jugo gástrico, si llega a desarrollar una irritación por el periodo de ayuno, por ejemplo, en el bebé, al igual que en las personas adultas, puede generar un reflujo. Ese reflujo, recuerden que no se continúa con el trayecto del esófago, por lo tanto, al haber un periodo de reflujo y una comunicación tráqueoesofágica distal, ese reflujo va a generar que haya cierto volumen de jugo gástrico hacia las vías respiratorias, ¿de acuerdo? Y en el caso del de tipo 4, por ejemplo, puede haber un paso de leche a través de la fístula traqueoesofágica proximal hacia las vías respiratorias,
o también puede asociarse a una localización de jugo gástrico a través de lo que es la fístula traqueosofágica distal, ¿de acuerdo? Y por último, cuando se llega a formar comúnmente o normalmente el esófago, pero hay una porción que se comunica con la tráquea, va a haber una llegada de volumen de leche hacia el estómago, sí, pero debido a la comunicación anormal entre la tráquea y el esófago, va a haber un cierto volumen que va a pasar hacia vías respiratorias. Por lo tanto, el bebé va a tener tendencia a infecciones o periodos de tos intermitente o tos recurrente y puede llegar a desarrollar incluso periodos de cianosis por los periodos de tos repetidos, ¿de acuerdo? El tratamiento es completamente quirúrgico, en el que se va a separar ambas paredes o se va a unir las porciones restantes del esófago. Ahora vamos a hablar acerca de las patologías adquiridas. Levántense y estírense, por favor, porque me están haciendo dar sueño. Levántense y estírense. Que la luz apagada. Vamos todos, vamos. Las atelectasias, ¿de acuerdo? Las atelectasias pulmonares van a ser situaciones patológicas en las que el pulmón pierde la capacidad de expandirse. Es decir, es un colapso del pulmón y pierde esa capacidad de elasticidad y de expansibilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿nombre? Joana. Joana, intente extender los brazos hacia los costados. Muy bien, ella tiene ese espacio libre, ¿cierto? Para extender los brazos. Pero ¿qué va a pasar si yo le digo extienda los brazos nuevamente? Extienda los dos brazos nuevamente. Y yo hago esto, extienda los brazos, extienda los brazos. Yo no puedo, pero con fuerza. Yo digo, ¿por qué no puede extender el brazo? Porque hay una obstrucción o hay algo que está limitando, ¿cierto? Eso va a pasar con el pulmón. Van a haber diferentes procesos que van a hacer que el pulmón pierda ese espacio para poder expandirse. O en algunas situaciones pierde la capacidad de elasticidad del mismo parénquima, ¿de acuerdo? Dependiendo de la causa que genere este colapso, se van a poder diferenciar tres tipos de atelectasias pulmonares. La atelectasia pulmonar por reabsorción, la atelectasia pulmonar por compresión y la atelectasia pulmonar por contracción. La atelectasia pulmonar por reabsorción también es denominado por algunos autores por absorción, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Recordemos que las vías respiratorias van a descender o van a tener contacto justamente con las vías respiratorias superiores a través de la tráquea, ¿cierto? La tráquea va a descender, se va a dividir en bronquios, bronquios lobares, bronquiolos, que van a finalizar a nivel de los sacos alveolares. Cuando ocurre una obstrucción entre la tráquea y las porciones distales del parénquima pulmonar, ¿qué quiere decir? La obstrucción puede localizarse a nivel de los bronquios o de los bronquiolos, ¿de acuerdo? Cuando ocurre este tipo de procesos, se va a generar una retención de aire, ya sea entre la concentración de oxígeno y la de dióxido de carbono, ¿está bien? Generalmente estos procesos de obstrucción se llegan a encontrar en pacientes pediátricos o pacientes geriátricos.
que generalmente están asociados, por ejemplo, a la localización de cuerpos u objetos extraños, como ser las semillas de naranja, semillas de mandarina, chirimoya, semillitas de girasol, o cuando encuentran estos niños que son muy traviesos, incluso van a encontrar hasta bolillas o canicas que le llaman, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un objeto en la boca y comenzamos a hablar, ¿qué va a pasar con el objeto? Pasa de un lado a otro, ¿cierto? ¿Y qué puede pasar cuando yo hablo y comienzo a hablar más fuerte y más fuerte? Inhalo más aire, por lo tanto ese aire puede arrastrar ese objeto hacia las vías respiratorias. Pero recuerden que lo que está llegando a arrastrar ese objeto va a ser justamente aire. ¿Qué quiere decir? Que el aire va a ingresar y ese pequeño objeto extraño va a encontrar una porción en el cual, o una zona en el cual genere una obstrucción. Y únicamente esa porción que recibe aire de esa zona que está siendo obstruida va a comenzar a desarrollar un colapso. ¿Por qué se va a desarrollar el colapso? Porque va a ingresar el aire y posterior a ese ingreso de aire se genera la obstrucción completa. Por lo tanto, no hay salida ni ingreso de aire. Y el oxígeno que se ha llegado o que ha llegado a ingresar a ese nivel no desarrolla el intercambio gaseoso, lo que le va a dar la característica de que los capilares van a comenzar a reabsorber ese oxígeno que está siendo retenido. ¿De acuerdo? De esta forma va a ser que el pulmón de manera progresiva comience a desarrollar una reabsorción de oxígeno a ese nivel, posterior a la zona de obstrucción, ¿de acuerdo? Esa reabsorción va a generar un colapso progresivo en el pulmón, que quiere decir que cada vez pierde esa capacidad de elasticidad y de intercambio gaseoso en esa zona que está siendo obstruida. Si no es diagnosticada de manera oportuna esa obstrucción, ese colapso puede comenzar a crecer. Generalmente este tipo de procesos obstructivos llegan a ser confundidos con procesos virales. ¿Por qué? Recordemos que los procesos virales únicamente van a desarrollar respuesta del sistema inmune, ¿cierto? Entonces, si hay un objeto extraño, ¿cuál va a ser la respuesta de las vías respiratorias? Comenzar a desarrollar un reflejo de tos. El reflejo de la tos va a tratar de, en otras palabras, desobstruir esa zona. Lo que le va a dar la característica que el epitelio y la submucosa que recubre a los bronquios van a generar una mayor producción de moco para tratar de encapsular ese objeto extraño y posteriormente eliminarlo a través de la tos. Y evidentemente en algunas situaciones sí los van a llegar a eliminar, pero en el caso de que se genere una obstrucción completa, ese colapso cada vez va a ir creciendo de manera más progresiva. ¿Está bien? Este tipo de obstrucciones no solamente se dan por objetos extraños. En caso de pacientes que estén internados, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos y reciban reciban aporte de oxígeno por medio de un respirador mecánico. Cuando un paciente esté intubado, en la mayoría de los casos están sedados, ¿cierto? Es decir, están completamente dormidos y bloquean la función del sistema nervioso central. Por eso es que al tener bloqueado la función del sistema nervioso central, el reflejo de la tos, entre otros reflejos, van a estar completamente bloqueados. Pero recuerden que los bronquios y la tráquea van a tener la capacidad de seguir produciendo moco, porque estas no están bloqueadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa secreción mucosa se va a concentrar a nivel de los bronquios, lo que puede llegar a endurarse y generar un tapón mucoso. ¿Está bien? De esta forma, un paciente bajo intubación sí puede desarrollar una atelectasia por reabsorción. Por eso es que estos pacientes en terapia intensiva que están internados y que están sedados,
generalmente requieren una aspiración continua o periódica, y esta aspiración mecánica tiene que ser bajo horario y tiene que ser de una manera adecuada, ya que al introducir por ejemplo, una manguerita para la aspiración puede ser un poco infeccioso, o en otras palabras no llega a aspirar bien toda la secreción mucosa y se forma un tapón mucoso, ¿de acuerdo? Al haber una zona de colapso, es decir, una zona donde no está ingresando aire ni se está desarrollando el intercambio gaseoso, si hay una obstrucción, ¿cuál creen que sea la respuesta compensatoria a esa obstrucción en las vías aéreas? El otro pulmón se expandiría más. Ya, el otro pulmón va a comenzar a funcionar más. Muy bien, pero ¿qué más puede pasar en este pulmón y en estas vías respiratorias? ¿Qué pasaba en las arterias cuando se obstruía? Para intentar generar lo que se llama no secundario. Cuando hacía esto, ¿qué es lo que pasaba con el flujo sanguíneo a ese nivel? Aumentaba la presión, ¿cierto? Lo mismo va a ocurrir en este caso, pero solo que esto va a evitar, es decir, la sangre en este caso va a estar suplida por el oxígeno o por el aire, y las arterias van a ser representadas por los bronquios, siguen siendo conductos, ¿de acuerdo? Entonces, el ingreso de aire va a ejercer una mayor presión para tratar de llegar a esa zona de colapso. Por lo tanto, el paciente cada vez va a estar más taquipneico, va a respirar más en repetidas oportunidades, es decir, cada vez más rápido y cada vez más profundo. Va a ser eso, como si estuviera hiperventilando, pero la profundidad es lo que va a aumentar, es decir, puede haber, mi paciente puede estar respirando normal, puede tener una frecuencia respiratoria normal, pero la profundidad va a ir aumentando, cada vez va a tener respiraciones mucho más profundas. Este aumento de la profundidad de las respiraciones va a generar que haya respuestas a nivel de la tráquea y del mediastino y también del diafragma. ¿Quién se encarga de transportar el aire hacia el pulmón? Va a ser la tráquea, ¿cierto? Y si hay mayor requerimiento de aire, ¿qué va a pasar con la tráquea? Va a tratar de enviar de alguna forma más aire, por lo que va a generar que haya una desviación de la silueta de la densidad de aire, en este caso la tráquea comienza a aproximarse hacia la zona de lesión. Y de la misma forma, al haber mayor requerimiento de oxígeno, también va a haber mayor requerimiento de sangre, y el mediastino o la silueta del corazón también va a llegar a aproximarse hacia la zona de lesión. Al haber un mayor esfuerzo de este pulmón para tratar de desobstruir, en otras palabras, esta zona del pulmón, ¿qué va a pasar con la silueta del diafragma? Si tiene esta forma, por ejemplo, al haber inspiraciones más profundas, el diafragma va a elevarse, ¿de acuerdo? Entonces, en una atelectasia por reabsorción, no nos olvidemos que generalmente se debe a obstrucciones entre la tráquea y las vías respiratorias distales, va a generar una retención de oxígeno y una reabsorción de este oxígeno, desarrollando que haya una atracción o una proximidad del mediastino y de la silueta de la tráquea. En otras palabras, la tráquea se acerca a la zona de lesión y se eleva el ángulo del diafragma. Cuando es diagnosticado de manera oportuna, inicialmente puede ser reversible. ¿Qué quiere decir? Si esta obstrucción se llega a diagnosticar adecuadamente, se desobstruye y se puede revitalizar los espacios alveolares. Sin embargo, comúnmente mencionamos que son confundidos con cuadros virales, porque los laboratorios en la mayoría de los casos salen normales y únicamente se hace un tratamiento
En las enfermedades virales, por ejemplo, ¿cómo es el tratamiento? Sintomático, ¿cierto? Entonces únicamente se dan antiinflamatorios, antipiléticos, por ejemplo, y lo único que se hace es prolongar el tiempo del desarrollo del colapso pulmonar. Entonces, mi paciente cada vez va a tener más tos o más secreción y no va a poder prácticamente desobstruir esa zona y el colapso comienza a aumentar. Muchas veces el colapso puede ser tan grave que cuando ya se lo diagnostica se puede optar directamente por una lobectomía, es decir, la resección de un lóbulo del pulmón, porque ya es completamente disfuncional, ¿de acuerdo? O en algunos casos pueden llegar a generar un episodio de fibrosis. Ahora, ¿por qué generalmente no se lo llega a diagnosticar oportunamente? La densidad de las semillas, por ejemplo, no es muy visible, es casi similar a la densidad grasa o incluso en algunas situaciones no genera resistencia, por lo que en una radiografía de tórax no es visible. Por eso es que pasan desapercibidos, ¿está bien? Y es muy importante la anamnesis en estos casos, es decir, preguntar e indagar en la información de qué es lo que ocurría con mi paciente antes de que presente este tipo de anormalidad. Ahora vamos a hablar acerca de la atelectasia por compresión. La atelectasia por compresión, ¿saben qué es comprimir? ¿Ah? ¿Cómo? Hacer algo más pequeño. Ya, hacer algo más pequeño, muy bien. ¿Y cómo se hace más pequeño algo? Aplastándolo o apretándolo, ¿cierto? Entonces, las atelectasias pulmonares, que son colapsos del pulmón que evita que haya una expansibilidad adecuada, se va a deber comúnmente a factores extrínsecos, que quiere decir que están por fuera del pulmón en la mayoría de los casos. En este caso, ¿qué está por fuera del pulmón? ¿Se acuerdan de esa membrana? La pleura pulmonar. Entre ambas pleuras, ¿qué hay? Un espacio pleural ocupado por líquido pleural. Ese espacio pleural puede ser por lesiones traumáticas, por ejemplo, o por aumento de la filtración o de la formación del líquido pleural. Se puede llegar a ocupar, ya sea por líquido, en este caso los derrames pleurales, puede ser por sangre en lesiones traumáticas como los hemotórax, o puede ser también por lesiones traumáticas la localización de aire, o en algunos casos incluso en procesos infecciosos el acúmulo de pus, ¿está bien? A nivel de la cavidad pleural. Y si hay un acúmulo de líquido, por ejemplo, en toda esta parte de la cavidad pleural, ¿qué es lo que va a pasar con el pulmón? Pierde ese espacio para poder expandirse. Por lo tanto, esa concentración de líquido va a generar que el pulmón cada vez tenga menor espacio y sea más pequeño, perdiendo su espacio de expansibilidad, ¿de acuerdo? O en algunas situaciones patológicas, por ejemplo, cuando hablamos acerca de las lesiones neoplásicas o de los tumores o las masas tumorales, sabemos que los tumores llegan a crecer de forma progresiva, ¿cierto? Por lo tanto, mientras más grande sea el tumor, va a llegar a localizar o a estar presente y quitarle el espacio adecuado para la expansibilidad del pulmón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Mientras menos espacio tenga el pulmón, cada vez va a expandirse menos, por lo tanto va a haber un menor intercambio gaseoso, ¿cierto? En este caso, el pulmón contrario va a tener que trabajar más de lo normal. Y como respuesta a esto, al haber un acúmulo de otro tipo de tejido líquido a este nivel, ¿qué es lo que va a pasar con el mediastino y la tráquea? Primero, se va a comprimir el pulmón, es decir,
se va a hacer más pequeño y al comprimir prácticamente también se va a empujar el mediastino y la tráquea, lo que le va a dar la característica que la tráquea y el mediastino van a llegar a alejarse de la zona de lesión. ¿De acuerdo? Esa va a ser una de las diferencias de la atelectasia por reabsorción y la atelectasia por contracción. En la de reabsorción, la tráquea y el mediastino se acercan a la lesión. Y en la atelectasia por compresión, la tráquea y el mediastino se alejan de la lesión. Ahora, una de las cosas que me preguntan comúnmente ¿es una lesión reversible? Sí, también es una lesión reversible, ya que a través de la punción a nivel del espacio pleural se va a poder drenar ese líquido, pus, agua o aire, y por lo tanto el pulmón va a tener nuevamente ese espacio de expansibilidad, solo que la diferencia va a ser que ese drenaje tiene que ser progresivo. Si yo hago que todo el líquido sobrecargado salga de manera rápida, el pulmón se va a quedar prácticamente contraído. Tiene que ser de forma progresiva, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las atelectasias por contracción. Un momento más, se los prometo que este es el último. ¿Qué pasa con las atelectasias por contracción? ¿Saben qué es contraerse, cierto? Hacerse mucho más pequeñito. En este caso, ¿cuál va a ser la diferencia? Que el pulmón se hace más pequeño porque hay un proceso externo que lo empuja. Sin embargo, en las atelectasias por contracción, generalmente son consecuencias o secuelas de algún tipo de proceso, como ser, por ejemplo, las neumonías o la tuberculosis, que se puede reactivar en varias oportunidades, o las mismas neumonías por COVID, por ejemplo, que son neumonías atípicas. Esto va a generar que haya tanta lesión en el parénquima pulmonar que cada vez comienza a desarrollar zonas fibróticas, zonas de cicatrización, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, ¿han visto los queloides? ¿Qué pasa con los queloides? Son prácticamente formación de piel o engrosamiento de la piel ante una lesión, ¿cierto? No todas las personas tienen tendencia a la formación de queloides, pero hay personas que sí. ¿Esa región de la piel tiene la misma elasticidad? No, ¿cierto? Es mucho más gruesa. ¿Tiene la sensibilidad normal que la de la piel? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un tejido mucho más grueso, es un tejido cicatrizal. Lo mismo ocurre a nivel del parénquima pulmonar. Si hay zonas fibróticas, por ejemplo, únicamente esa región es la que va a generar dificultad para la elasticidad, es decir, esa porción no llega a tener esa capacidad de expandirse. Y como son zonas o son secuelas o son consecuencias o complicaciones de otros cuadros, generalmente son irreversibles porque ya son secuelas, ¿está bien? Y al ser consecuencia secundaria a otro tipo de procesos patológicos, generalmente no llegan a estar asociados comúnmente a alteraciones de la silueta cardíaca y de la tráquea. ¿Por qué? Porque se desarrollan de forma progresiva y por lo tanto el corazón como la tráquea se adaptan a estos cambios, ¿de acuerdo? Las otras dos entonces son reversibles. Inicialmente son reversibles. Cuando no se tratan adecuadamente pueden llegar a tornarse irreversibles porque el pulmón se va a quedar prácticamente chiquitito. ¿Está bien? En primera o en última instancia, la atelectasia por contracción es completamente irreversible. Inicialmente, ambos tipos de atelectasia son reversibles. Muy bien. En este caso, por ejemplo, la primera imagen que nos está mostrando una zona de colapso del pulmón con una obstrucción a nivel de uno de los bronquios. ¿Qué tipo de atelectasia es? Reabsorción. Por reabsorción, ¿cierto? La segunda imagen que nos muestra un dibujo de acúmulo de líquido
a nivel de la cavidad pleural, atelectasia por compresión. Muy bien. Y por último, la tercera imagen, por contracción. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Ya, muy bien. Vamos a ver unas imágenes, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si realmente se entendió la clase. Un poco más. Un poco más. En este caso, por ejemplo, la imagen que tienen en pantalla, pueden ver los cuerpos vertebrales. Sí. No se ve. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Ya, muy bien. ¿Veo densidad aire? Sí. ¿Veo densidad grasa? Sí. ¿Veo densidad ósea? Muy poco valorable, pero sí se puede ver, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho? Recordemos que nosotros estamos viendo al paciente de forma invertida. ¿Qué quiere decir? Este es el lado izquierdo de mi paciente y este es el lado derecho. ¿Qué pasa con el pulmón izquierdo? Bajo volumen. Tiene buena densidad de aire, pareciera tener más volumen, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa con el pulmón derecho? Más pequeño. Está incompleto, pero está más pequeño. Todo esto tendría que ser la silueta del pulmón derecho, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, si notan, tiene un diafragma mucho, o un ángulo del diafragma mucho más elevado, y hay una zona que, si bien se nota la disposición, es decir, se nota que sí es pulmón, pero es una zona que limita el tipo de densidad, es decir, a este nivel sí ingresa aire y a este nivel no está ingresando aire. Es un colapso de esa región del pulmón, ¿cierto? Sí. Veamos la silueta de la tráquea, ¿lo pueden ver? Sí. ¿Está lateralizado? Sí. ¿Se acerca o se aleja de la lesión? Sí. Se acerca, ¿cierto? El diafragma también está elevado en la zona de la lesión. Esto puede que sea una atelectasia por reabsorción. Muy bien. Cuando este tipo de pacientes, como dijimos, se confunden en el diagnóstico y no realizan un tratamiento adecuado, por ejemplo, puede llegar a progresar de esta forma. ¿Recuerdan cómo estaba el tamaño? Más o menos iba por aquí, ¿cierto? Sin embargo, el colapso comienza a aumentar. Y el ángulo del diafragma prácticamente ya comienza a cansarse y ya no hay ese aumento de la profundidad de las respiraciones, por lo tanto puede llegar hacia su ángulo normal, porque ya está aumentando cada vez más la lesión. ¿Qué pasa con la silueta de la tráquea? Está mucho más lateralizado en sentido cercano a la lesión, ¿cierto? Y vean esta diferencia, como la silueta del corazón parece ser normal, pero en este caso, por ejemplo, veamos, tenía esta era la distancia entre el ángulo costodiafragmático y la silueta del corazón. Sin embargo, en este caso simula alejarse más. ¿Qué quiere decir? Que tanto la tráquea y el mediastino se están acercando a la lesión. Sigue siendo una atelectasia ¿por qué? Reabsorción, ¿cierto? Ahora veamos estas imágenes. ¿Pueden ver las densidades de aire? Sí. Sí, ¿cierto? Pero ¿por qué hay zonas grises? A este nivel pueden ver que no todo el pulmón, no todo el parénquima pulmonar tiene densidad de aire. Son zonas grisáceas, ¿cierto? Todo a este nivel. Y hay aumento también de la trama vascular. Todos estos puntitos pueden llegar a ser calcificaciones de los vasos sanguíneos. Todo esto es zona fibrótica, es decir, zonas en las cuales no está llegando el oxígeno y no se está desarrollando el intercambio gaseoso.
Por lo tanto, a ese nivel el pulmón va a perder esa capacidad de elasticidad y de expansibilidad. Esto va a desarrollar una atelectasia por contracción. Muy bien. Ahora veamos esta imagen. ¿Veo densidad ósea? Sí. ¿Cuántos cuerpos vertebrales se ven? Ya, tal vez no hice la pregunta de que se ven todos los cuerpos vertebrales, hasta las lumbares se ven, ¿cierto? ¿Cuántas apófisis espinosas veo? 1, 3, hasta 4, ¿cierto? ¿Tiene buena penetración? Tiene buena penetración, ¿cierto? Muy bien. ¿Hay densidad grasa? Hay densidad grasa. ¿Hay densidad de aire? Hay densidad de aire. ¿Veo trama vascular? Ya. Este es el lado izquierdo del paciente y este es el lado derecho del paciente. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál es, en este caso, cuál es el pulmón normal y cuál es el pulmón patológico? ¿Quiénes dicen que el pulmón izquierdo, es decir, este pulmón, es el patológico? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, muy bien. ¿Quiénes dicen que este es el patológico, el derecho? 1, les voy a preguntar a los que no han levantado la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, muy bien. ¿Por qué dicen que el pulmón izquierdo es el patológico? Porque tiene ahí como una comprensión a este lado y además está muy por la densidad. Ya, pero ¿hay densidad de aire? Hay densidad de aire. Esto donde disminuye, vean donde disminuye la densidad es completamente lineal y está por fuera del pulmón, esto es omóplato, ¿cierto? ¿Qué pasa con el pulmón derecho? De hecho, ese es su caso, la tráquea, ¿no? ¿Cuál? ¿Esto? Sí, esta tráquea. Ya. Entonces, Por compresión. por compresión del lado derecho. Hay una compresión del lado derecho. Sí, porque ¿Pero la qué tráquea creen está que desviada. ya? ¿Qué creen que sea lo que está generando la compresión? ¿Hay densidad de aire? Aquí abajo en la parte de abajo, la base, ¿Ya? eso parece que lo está medio que curando, ¿no? Y eso Ya. desviado. ¿No creen que hay mucho más densidad de aire de lo que debería? También. Se ve mucho más oscuro, ¿cierto? De lo normal. ¿Cómo sé que hay más aire de lo normal? Hay tanto aire que me está tapando toda la trama vascular, que quiere decir que ese aire ha ocupado toda la cavidad torácica prácticamente. ¿Ven esta pequeña porción que parece una masa? Eso es el pulmón. Y todo esto es prácticamente aire. Este es un neumotórax masivo. ¿De acuerdo? Hay tanto aire en la cavidad pleural que está generando que haya una compresión completa del pulmón derecho. Y pueden ver la silueta de la tráquea. ¿Está cercano o lejano a la lesión? Lejano, ¿cierto? Por lo tanto, esto es una atelectasia por compresión. Ahora veamos. Entonces el aire se ve negro. Claro, es una densidad oscura. Ahora veamos esta imagen. ¿En qué color se ve la densidad de aire? Negro. La densidad de grasa, gris oscuro, ¿cierto? La densidad de líquido, gris claro. Y la densidad de metal, blanco brillante. Y la densidad ósea,
blanco con bordes, ¿cierto? Muy bien. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Pueden ver, para hacerlo un poquito más rápido, ¿pueden ver el ángulo costodiafragmático del lado derecho? Sí. Se ve, ¿cierto? ¿Y en el del lado izquierdo? No. ¿Pueden ver la silueta cardíaca? No. ¿Qué densidad es esta? Líquido. Muy bien, líquido. ¿Ese líquido está por encima o por dentro del pulmón? ¿Cómo sé que está por encima? Porque no vemos el corazón. Ya, muy bien. No se ve el ángulo costodiafragmático, no se valora la silueta cardíaca y tampoco la trama vascular. Esto es un derrame pleural, también masivo. Todo ese líquido pleural está generando que prácticamente todo esto únicamente sea el pulmón izquierdo. ¿Este es patológico? Eso es el botón aórtico, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿pueden ver la silueta de la tráquea? Sí. ¿Está cercano o lejano a la lesión? Así, bien lejana tráquea. Se está alejando de la zona de lesión. Esta es una atelectasia por compresión. Muy bien. Ahora veamos esta imagen. Primero veamos la imagen de arriba. Hay densidad ósea muy poco valorable, ¿cierto? Hay densidad de aire. Muy bien. ¿Hay densidad grasa? Noten que hay una diferencia entre la densidad de aire de los lóbulos superiores que la de las inferiores, y no es muy valorable las densidades de óseas. Por lo tanto, es una placa que me puede dar indicios, pero no me puede ayudar a dar un diagnóstico definitivo, ¿cierto? Puede ser valorable. Sin embargo, ¿qué es lo positivo que notan en esta placa? Sabemos que en medicina lo positivo es lo malo, ¿cierto? Ya, ¿se ve? Ya, muy bien. Hay una zona de otro tipo, parece ser otro tipo de tejido, ¿cierto? Pero en este caso tiene bordes completamente definidos y está por dentro o fuera del pulmón. ¿Por dentro o fuera del pulmón? Por fuera. O por dentro. Ya. ¿Cómo no puedo diferenciar si está por fuera o por dentro del pulmón? Porque en este caso no me deja visualizar el ángulo del tórax, ¿cierto? Pero sí sé que es una lesión que está generando una compresión a nivel del parénquima pulmonar, que generalmente se va a ver en lesiones tumorales. Sin embargo, como son lesiones que van a crecer de forma progresiva y no son lesiones agudas, es decir, no crecen de un rato a otro, generalmente puede estar la tráquea y el mediastino completamente centralizados, porque son procesos que se van adaptando. ¿De acuerdo? Lo mismo a este nivel. Pueden ver la disposición de la tráquea, la disposición de las clavículas, ¿cierto? En este caso, esto está por dentro del pulmón. Y sigue siendo una atelectasia por qué? Compresión. Compresión. Muy bien. Doctora, Sí. ¿en qué fue la posición de la clavícula? Las posiciones de las clavículas influye bastante porque me determina si la placa está centralizada o no. Si mi placa está centralizada, es decir, si la distancia entre ambas clavículas, hagamos de cuenta, por ejemplo, que estas son las apófisis espinosas y las clavículas vienen así, ¿está bien? Y prácticamente los pulmones son normales. La distancia que hay entre una clavícula y otra con las apófisis espinosas me dicen que mi placa está centralizada. Sin embargo, ¿qué va a pasar si en este caso mi placa sí está centralizada y el pulmón lo veo de este tamaño? La placa está bien tomada, sin embargo me está mostrando que el pulmón es mucho más pequeño. Va a ser muy diferente que yo encuentre esta
esta misma proyección de la imagen, si yo veo esto, ¿qué quiere decir? Que en este caso únicamente la clavícula del lado derecho está cercana a las apófisis y esta está muy alejada. Entonces no está centralizada. Puede ser que mi paciente haya hecho este movimiento, por lo tanto no me va a definir notoriamente el tamaño del pulmón. Ojo, tampoco es que sea algo muy específico, solo que me va a dar parámetros, ¿de acuerdo? Parámetros estándar. Exactamente. Muy bien, chicos, ¿hicieron su tarea? Sí.